Iniciamos ya el programa de En torno al dinero, con la conducción de Eduardo Torreblanca Yax y la coconducción de Miriam Gutiérrez. La manera más sencilla y accesible de abordar los temas que tienen que ver con la economía, las finanzas y el mundo de los negocios. Los elementos que influyen en el acontecer del complejo escenario del dinero en un contexto global, donde lo que sucede en un lugar de la Tierra repercute en cuestión de segundos en muchas otras latitudes, no importando lo alejado o distante de ellas. Hoy, la economía y las finanzas son un diminuto pañuelo con el que nos podemos limpiar la comisura de los labios o secarnos una lágrima cuando el contexto lo amerita. En torno al dinero, una forma irreverente de ver la realidad o de divertirse con ella. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido a En torno al dinero. En estos momentos son las 6 de la mañana en punto, en este jueves 20 de abril del 2023. Nos da mucho gusto estar nuevamente en contacto con ustedes. Gracias si nos están viendo a través de la plataforma de Easy, canal 76, Vive TV o bien 78 de México Travel Channel. Gracias por estar con nosotros. Si usted nos está sintonizando a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o bien nuestra página en internet en tornoaldinero.com.mx. Muchas gracias por hacerlo. Nos da mucho gusto estar ya iniciando una jornada más de trabajo y sobre todo un agradecimiento especial queremos externar a las personas que desde muy temprano se comunican con nosotros diciéndonos ya está iniciando el día, ya está esperando a que inicie En torno al dinero. Es para nosotros un verdadero placer poder servirles con nuestro trabajo cotidiano. Gracias. Belén, buenos días. ¿Quiénes cumplen santo en esta jornada de jueves? Hola Lalo, buenos días a todos en torno al dinero, buenos días. Pues hoy cumples su santo Aniceto. Aniceto. Nada más ni nada menos que Aniceto, así es. ¿Y hay algún Aniceto famoso? Pues la calle Aniceto Ortega, que evidentemente pues... Aniceto Ortega. No, esto ya es un déjà vu, eso ya lo vivimos. Yo dije que Aniceto Ortega, ¿no? Hace poco, ¿no? Bueno, pues ya no sé. Vamos a suponer que no lo hemos dicho. Bueno, muchas felicidades a los Anicetos. Por favor, ¿cómo no? Yo dije que Aniceto, que es músico y doctor, ¿no? Sí, es, bueno, yo sé que sí era doctor, pero no sé si era músico. ¿Cómo no que le dije a Miriam, a ver, ¿qué hizo Aniceto Ortega? Ah, no sé, que compuso un... Ahorita checamos, pero bueno, a ver muchachos, procedamos a la felicitación. Y yo ya estoy, no sé si ya me morí, no me he dado cuenta, y estoy viviendo cosas otra vez, y ya había vivido, pero bueno, a ver, vamos directamente con las mañanitas, muchachos, a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, ya estuvo, muchas gracias, y ahora nos vamos con las efemérides. Con las efemérides, así es, un día como hoy, pero de 1912, falleció Bram Stoker, escritor irlandés, autor de Drácula, su creación literaria más reconocida en la cual realizó matices, obviamente, del vampirismo, y la cual pasó a ser una obra literaria transmitida a través de los años. Esta es una historia ficticia basada en algunas fuentes del personaje real del príncipe de Valaquia, Vlad III, nacido como Vlad Dracula, más conocido como Vlad el Empalador. Pues ahí está. Y eso hablaremos justamente hoy de la enfermedad una enfermedad que es muy parecida al vampirismo. Entonces, ahí lo Muy tendremos. parecido al vampirismo. Bueno, ahora que la gente es hombre o mujer y ¿cómo se dice? Me asumo como perro, me asumo como vampiro, me asumo como gato. Ya hemos visto muchos casos de la gente que evidentemente me asumo como sordo y esto está diciendo, me asumo como sordo. ¿Cómo qué, perdón? Como sordo. Sí, estás bien sordo. Sí, claro, por supuesto. Entonces la gente ya estamos en otros terrenos de veras. Así es. Ya, Lalo, y antes de seguir, pues hoy es el Día de la Lengua China también. El 20 de abril fue escogido para la celebración en homenaje a Kanji, figura mítica, que pues se presume inventó los caracteres chinos
hace unos 5.000 años, nada más, pero nada menos. Ahí están las efemérides del día. Bien, entonces, bueno, pues sí, ya confirmé, ya entré, sí, efectivamente. Y si usted evíteme el que yo me sienta que estoy loco, ¿verdad que ya habíamos en este programa felicitado a Aniceto Ortega? Ya lo habíamos hecho. Estaba Miriam y yo le pregunté a Miriam que qué había hecho Aniceto Ortega, me dijo, no sé, y cuando salimos al aire le dije, yo sí sé, porque ya entré y me averigüé y es músico y doctor, era muy buen doctor, pero también compuso. Ya habíamos felicitado a Aniceto Ortega. Sí, el lunes. El Ah, lunes. ¿verdad que sí? Sí, Ah, qué bueno. ya lo chequé. Bueno, me da mucho gusto saber que no estoy tarado yo desde temprano. Pero bueno, vamos a darlo por visto para no hacer muinas. Aquí tenemos una diversidad de calendarios, cada quien sigue lo que se le pegue su gana y entonces andamos felicitando a medio mundo en su día que no debe de ser. Entonces, en todo caso, pues, si le parece bien, vamos ya directamente con las noticias más importantes con las que iniciamos este día jueves. El presidente López Obrador critica fallo de la Suprema Corte y anuncia que en 2024 presentará nueva iniciativa para que la Guardia Nacional dependa de Sedena. Juez frena desembarco de rocas provenientes de Cuba que serían utilizadas para el Tren Maya. 8 aerolíneas de carga presentan carta de intención para mudar operaciones a la IFA en julio. Iniciativa de reforma a la Ley del Mercado de Valores podría presentarse este mes, señala director general de la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Bosch. A partir del 15 de junio, Cancún contará con ruta aérea directa a Quito, Ecuador. Ante críticas por espionaje, el Pentágono defiende la colaboración en seguridad y el respeto a la soberanía de México. 6 de cada 10 mexicanos consideran inseguro vivir en su ciudad, revela encuesta nacional de seguridad pública urbana elaborada por INEGI. Inflación en Estados Unidos se modera pero persiste, señala el libro beige de la Fed. Más de 155,000 empleados públicos inician huelga por salarios en Canadá. Reeligen a Miguel Díaz-Canel para un segundo mandato en Cuba. Si le parece bien, vámonos en FA, y ahorita le doy el menú del día. Vámonos en FA con los diarios. ¿Qué dicen los diarios de los principales? A ver, ¿qué dicen las ediciones de los principales diarios que se editan en la capital de la República Mexicana? Leti, buenos días. Muy buenos días. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este jueves 20 de abril de 2023. Reforma. Y tras el hackeo, piden 3.900 millones de pesos. Andrés Manuel López Obrador lo minimiza, pero Sedena acepta vulnerabilidad informática. Admite ejército deficiencia de equipo. Buscan invertir en ciberseguridad. El Universal. Acusado de acoso sexual es ideólogo de la SEP. El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos es tomado como referente para la elaboración de libros. Se le señala de agresión contra 3 investigadoras. Excelsior. Instruyen dejar mando militar en la Guardia. Presidente mantendrá sello castrense. López Obrador dijo esperar con toda su alma que la 4T gane el Congreso en 2024 para proponer que la Sedena controle a la corporación y revertir el fallo en la Corte. Milenio. Delgado y Citlali se quedan al frente de Morena hasta 2024. El tribunal deja solos a Otálora y Rodríguez Mondragón. El líder celebra la buena noticia para la democracia y dice: gobernamos a 93 millones de mexicanos. La Jornada. Estados Unidos. 20% de adultos con un familiar que murió por disparos. Sin freno en esa nación, la violencia con armas de fuego. El Financiero. Defiende a Hacienda compra a Iberdrola. Cuentas alegres. Dudan analistas de recuperar recursos en 10 años y no tomar deuda. El Economista. Agroexportaciones de Brasil a México en el 2022 crecieron 61% con el PASIC.
Valor de ventas del sector sumó 1.706 millones de dólares. El Heraldo de México. Gana Delgado en Tribunal Electoral. Alargan mandato. El presidente de Morena y la secretaria general Citlali Hernández concluirán su periodo al frente del partido hasta octubre de 2024. El Sol de México. Delgado dirigirá a Morena hasta 2024. Tribunal avala extensión de mandato. Le toca conducir el proceso para elegir entre las corcholatas al candidato presidencial. Reporte Índigo. Vulnerables ante la discriminación laboral. Las mujeres embarazadas se enfrentan a una serie de dificultades en el mundo laboral, sufriendo constantemente discriminación por parte de sus empleadores. La Razón de México. Entre reclamos, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación valida tiempo extra de Delgado frente a Morena. Magistrados denuncian presiones políticas. Y estos son los encabezados de este jueves, Lalo. Muchas gracias, Leti, gracias. Regresaremos contigo un poco más adelante y tenemos los siguientes como menú en el ejercicio de este día jueves. En algunos minutos más tendremos a Sergio Sánchez hablándonos de las devoluciones, el papel que juegan las devoluciones de impuestos en las declaraciones anuales, en este caso del año fiscal 2022. Después tendremos a Víctor Ortiz Niño con el análisis de los temas que a su juicio son los más importantes en materia económica. Después tendremos a Belén Aguilar hablándonos del vampirismo o de la porfiria. La porfiria, así se llama, ¿no? Porfiria, Así es. como enfermedad. Bueno, después, ¿ese es trastorno o enfermedad? Es una enfermedad. Es una enfermedad. Después tendremos a Juan Carlos Anaya, socio director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, hablando de cómo van las importaciones de alimentos y los precios en los alimentos internacionales. Después tendremos al doctor Francisco Madrid hablando de cómo la seguridad le sigue golpeando al turismo y cuál va a ser el costo, la factura que vamos a tener que pagar un poco más adelante. Dice este personaje que es reconocido como una de las personas que más sabe de turismo en América Latina. Así es que un verdadero libro abierto siempre, Francisco Madrid. Después tendremos a Pablo Álvarez y Casa Longoria hablando del tema económico que haya juzgado el más importante en el transcurso de estos días. Después tenemos a Mauricio Jalife hablando del derecho de imagen, del deep fake en el derecho de imagen. No sé qué es el deep fake, pero hoy vamos a salir de dudas con Mauricio Jalife, que nos va a hablar del deep fake y el papel que juega dentro de los derechos de autor o bien de patentes, toda la parte legal de protección a las firmas, al derecho intelectual. Después tendremos, por supuesto, la presencia de Ernesto San Ciprián, editor en IDC y consultor fiscal, que nos va a explicar cuáles son las principales dudas que tienen los contribuyentes en esta declaración fiscal 2022 que están a punto de entregar al fisco en algunos días más. Así es que si le parece bien, está diverso el programa, ojalá usted se quede con nosotros. Pues vamos a una pausa. En la pausa vamos a dar lectura a la columna de Carlos Loret de Mola, nos habla de la muerte de la financiera rural y después regresamos ya directamente con el clima. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Carlos Loret de Mola, en Historias de Reportero que escribe en El Universal, nos dice: ¿Cómo Morena mató a Financiera Rural? Para aniquilar Financiera Rural, el presidente usó la receta infalible de la 4T. Puso de director de una institución especializada a un tío de cariño de sus hijos. La volvió una herramienta para conseguir votos. Otorgó masivamente créditos a quienes eran simpatizantes de Morena, aunque no fueran a pagar, y cuando el modelo reventó, le echó la culpa a la corrupción del pasado. La semana pasada, dice Loret, Andrés Manuel López Obrador oficializó la muerte de ese organismo que se encargaba de dar créditos productores del campo mexicano. El presidente dijo que cancelaba Financiera Rural para evitar que se extendiera la corrupción del pasado. En realidad la tuvo que desaparecer para tapar la corrupción del presente. Van los datos oficiales, dice Loret.
Entre 2018 y 2020, la financiera aumentó casi 500% su presupuesto. Pasó de 900 millones de pesos a 2.500 millones anuales. Sin embargo, la cartera de crédito se desplomó a la mitad. En el último año del sexenio de Peña Nieto fue de 63.000 millones de pesos, mientras que el año pasado fue de 32.000 millones de pesos. Esta administración recibió una cartera vencida de 5.000 millones en el año pasado, que ya la tenía en 8.300. Le dejaron un índice de morosidad de 7.9 y lo subió a 25.9%. ¿Por qué? Se pregunta Loret. Pues porque aumentaron los préstamos sin control con tal de conseguir votos. Según me relatan fuentes dentro de la institución que me han explicado la situación para las varias entregas de estas historias de reportero en las que he abordado ya el tema. Esta operación financiera electoral, dice Loret, que condujo al quebranto en Financiera Rural, estuvo dirigida por Gabriel García, influyente senador morenista, que en el primer tramo del sexenio se encargó de todos los programas sociales del Obradorato y ahora trabaja en la aspiración presidencial de Claudia Sheinbaum e instrumentada por Valdemar Hernández. Si el compromiso de este gobierno realmente fuera el combate a la corrupción, estarían investigando a García, a Valdemar, a Javier Delgado, que fue director antes. Estarían también investigando a los operadores de Valdemar, Isabel Montoya e Ignacio Gómez Trápala, señalados por contratar empresas incumplidas para proveerlos del core bancario a un sobrecosto de 100%. Hasta aquí lo que escribe Carlos Loret de Mola en El Universal. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. La Feria Nacional del Queso y el Vino celebrará su nueva edición en el emblemático pueblo mágico de Tequisquiapan, ubicado en el estado de Querétaro. Como cada año, este evento contará con grandes actividades artísticas, culturales y gastronómicas, donde los visitantes podrán disfrutar durante 3 fines de semana consecutivos de amplia variedad de quesos artesanales, vinos y diferentes productos gourmet que se producen en esta región del país. En esta nueva edición, Italia será el país invitado, quien deleitará con su variedad vitivinícola, así como con diferentes aspectos de su cultura. Este festival está programado para el 26 de mayo y estará vigente hasta el 11 de junio de 2023 en el Parque La Pila. Así las cosas en esta jornada y síguenos por nuestras redes sociales. Verónica Herrera, En torno al turismo. Gracias, bueno, gracias. Vamos a ver cómo nos pinta el día jueves en materia de clima. Capitán Juan Núñez, buenos días. Hola, ¿qué tal, Lalo? Buenos días al auditorio. Pues empecemos como siempre por Estados Unidos. Se esperan tormentas eléctricas severas, dispersas, con granizo muy grande, un par de tornados y ráfagas de viento dañinos desde finales de esta tarde hasta principios de esta noche, desde el noroeste de Kansas hasta el suroeste de Iowa. También hay vientos secos y racheados que hoy traerán un clima cálido, crítico, a través de las rocosas del sur, las llanuras del sur y las llanuras centrales. Vamos a las temperaturas. En Chicago, 18 grados, en Houston, 22 grados, en Los Ángeles, 12 grados, en Nueva York, 9 grados, en San Antonio, 22 grados y en San Diego, 12 grados. El pronóstico de clima para México, para la República Mexicana, indica que un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte del territorio nacional, interaccionará con una línea seca sobre Coahuila y con la corriente en chorro subtropical, generando vientos fuertes con tolvaneras sobre entidades del norte y noreste del país. Asimismo, se prevén lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas, granizo y vientos fuertes con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos a tornados. Esto en el oriente de Coahuila, estado de Nuevo León y noroeste de Tamaulipas. Vamos a las temperaturas. En Aguascalientes, 13 grados, en Guadalajara, 15 grados, Monterrey, 22, Querétaro, 13 grados, San Luis Potosí también 13 grados. Para la Ciudad de México, se espera un ambiente fresco al amanecer con un cielo despejado
y con bruma por la mañana. Por la tarde habrá un cielo nublado con lluvias e intervalos de chubascos que podrían traer descargas eléctricas y caída de granizo en la Ciudad de México y en el Estado de México. En estos momentos tenemos 13 grados, que es la mínima prevista para este día. Tendremos una máxima de 28 grados y el amanecer se dio a las 6:15 de la mañana. Esto es lo más importante, Lalo. Muchas gracias, Juan, y recuerde usted que al mal tiempo no hay nada mejor para el mal tiempo que tener una buena actitud. Gracias, Ernesto. Y nos vamos directamente con los encabezados de los diarios en materia de economía, finanzas, negocios y turismo. Leti. Estos son los encabezados de las secciones de Economía, Negocios, Finanzas y Turismo de los diarios que se editan en la Ciudad de México este jueves 20 de abril. Negocios del periódico Reforma. Amenazan militares competencia aérea. Recomienda COFECE que Sedena y CEMAR no operen aerolínea y aeropuerto. Si avanza iniciativa, empresas privadas serían desplazadas de manera indebida. Cartera del Universal. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se sobresatura. Falló el plan de desahogo. El aeropuerto capitalino reportó un récord de pasajeros atendidos durante el primer trimestre, mientras las terminales aéreas de Toluca y el AIFA siguen sin atraer tráfico. Dinero de Excelsior. Identifican más oportunidades de inversión. Sector de autopartes. A Norteamérica llegarán más de 32,000 millones de dólares por las reglas de origen y el nearshoring, lo cual permitirá que México reduzca sus importaciones. Negocios de milenio. México capta 19% menos inversión foránea. BBVA. La caída alcanza hasta 41% en el sector manufacturero. El país no está aprovechando el nearshoring o sus señales aún son muy sutiles, advierte el banco. Economía del diario La Jornada. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional reconocen la crisis global, pero optan por la inacción. El sistema financiero falló. Guterres. Economía, mercados e indicadores del financiero. Defiende la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la adquisición de las 13 plantas de Iberdrola. Afirma el secretario de Hacienda que en la compra no se incurrirá en deuda y que la inversión se recuperará en 10 años. Empresas y negocios del Economista. Brasil gana con el PASIC. Campo vendió 61% más a México en el 2022. Exportaciones de alimentos saltaron a 1,706 millones de dólares. Mercados del Heraldo de México. El gobierno paga 40%. Compra a Iberdrola. El total de la operación será por 5,943 millones de dólares, dijo el titular de Hacienda. Finanzas del Sol de México. Reformas generarán disputas comerciales. Aumentarán consultas del TEMEC. El presidente de la International Chamber of Commerce México advierte incertidumbre en las inversiones. Negocios de La Razón de México. México desaprovecha nearshoring. Inversión extranjera directa baja en últimos 5 años, señala BBVA. Manufactura, la de mayor caída con 41%. Y hasta aquí los encabezados de Economía, Finanzas y Turismo de este jueves. Muchas gracias, Leti. Vaya, le voy a pedir al conjunto musical, por favor, que vuelva a sacar los instrumentos, por favor, porque tenemos que felicitar a Carlos Gómez Álvarez Tostado, que hoy cumple un año más de vida. Gracias, con el entusiasmo siempre de iniciar un negocio. Me da mucho gusto, Carlos, y como siempre desde aquí, nuestro más sentido abrazo, felicitación por este ciclo anual que recién inicias en esta jornada, que tengas un año pleno de logros importantes, de armonía y sobre todo de salud, rodeado de la gente que más te quiere, que es tu familia, sin lugar a dudas, y muchos de tus amigos, entre los cuales esperamos que nos consideres. Muchas gracias, un abrazo de parte del programa de En Torno al Dinero por seguirnos siempre con tanta fidelidad. Muchas gracias. Gracias. Muchas felicidades, muchachos. A la 1, a las 2 y a las 3 para Carlos. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno,
Nos vamos, de una vez lo reviento. Nos vamos con agradecer a Juan Aguillón. Muchas gracias, Juan, por estar siempre presente y saludarnos. A Osvaldo Vega, muchas gracias. Recibimos con mucho gusto tu aprecio. Desde Morelia, Michoacán, gracias. Carlos Álvarez Tostado, ya te lo dije. David Nieto, muchas gracias, David, por estar siempre puntual. Eduardo de Jesús, desde Aguascalientes, muchas gracias. A Pedro Guerrero, muchas gracias, desde Monterrey. Gracias a Laura Mendoza, gracias, Laurita, siempre puntual. Daniel Dorado, a las 5 de la mañana ya salía a correr, ya a 21 grados centígrados allá en Torreón. Gracias, Daniel. Ahora ya está empezando a mover a México. Maribel Toro Gayol desde la Florida, en Estados Unidos, y Sergio Torres desde Monterrey. Y nos vamos directamente a cómo se comportaron los mercados financieros la jornada de ayer. Los mercados financieros. Los principales índices bursátiles de Wall Street se mantuvieron en números mixtos. El índice Dow Jones perdió 0.23%, el Standard & Poor's perdió 0.01%, mientras que el Nasdaq tuvo una ganancia de 0.03%. Bolsas de valores en México cierra con pérdidas. El IPC de la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.14% y el índice FTSE de la Bolsa Institucional de Valores tuvo una pérdida de 0.23%. Los petróleos en el mundo. El West Texas se vendió a $79.16 por barril. El Brent del Mar del Norte estuvo a la venta a $83.12 por barril y la mezcla mexicana de exportación se vendió a $70.20 por barril. Las divisas. El dólar cerró a 18.04 pesos y el euro cerró a 19.73 pesos. Esto con información del Banco de México. Lalo. Muchas gracias. En estos momentos el peso cotiza frente al dólar perdiendo 0.35%, está en 18.11. 18.11. Los petróleos retroceden 1.52% en ambos tipos, tanto en el West Texas Intermediate como el Brent del Mar del Norte. En el caso del primero, el West Texas está en 77.96 el barril y el Brent del Mar del Norte está en $81.86 por unidad. Saludamos a Víctor Ortiño. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, gracias. Muy buenos días a todos. Hoy vienes vestido de leñador. Así es. Así es. Vámonos a sembrar árboles, no a tumbar árboles. Ah, ¿eres de la 4T? Perdón, de la T de cuarta, no. Más bien, yo me voy. Ándale, después te llevas con el presidente, después el presidente no se aguanta, ¿eh? Perdón, es que hay dos diferentes enfoques. Y yo nunca he atentado contra el señor presidente. Más bien, ni lo de intentes. acuerdo a las acciones, esto parece una T de cuarta. El que manejen otros conceptos es otro aspecto. Oye, dime, ¿de qué nos vas a hablar después de una pausa? De la compra de Iberdrola. De la compra de Iberdrola, que ayer el secretario salió a dar algunos otros detalles que no se sabían y que ya tendré la posibilidad de que Víctor nos desmenuce la operación, que fue es sofisticada, ¿no? Es alta finanza, la ingeniería para armar el tinglado de la compra, ¿no? Sí, definitivamente es una operación donde se basan en ciertos instrumentos financieros para comprarlo. Ya entraremos a detalle. Sin embargo, se está usando un clásico método de colocación de una empresa a través de financiamiento. Sí, bueno, ahora, por el hecho de que operan en ciertos terrenos financieros, que la ley protege la secrecía, o sea, hay cosas que supongo que no habremos de conocer los mexicanos porque priva una suerte de ley que permite pues ocultar a cierta información en este tipo de operaciones, ¿no? Definitivamente, pero siguiendo la ley del mercado de valores, o sea, no saltándose ninguna ley, digo, sí, definitivamente. respetando la ley del mercado de valores, hay cosas que posiblemente nunca sepamos porque están protegidas. No, y también aquí una de las gran duda es, ¿y CFE qué tiene que ver en toda la operación? Pues va a operar, ¿no? ¿Por medio de qué mecanismo? Pues echándole ahí, a ver si aumenta el personal y entra el sindicato y ha hecho a perder todo. Legalmente, ¿quién compra la empresa? No, pues Mexico Infrastructure Partners. ¿Es SFE? No, es otro privado, pero ya nacional. En todo caso, el presidente debió haber dicho que mexicanizó parte
de la infraestructura eléctrica que estaba en manos de privados extranjeros. O sea, una cosa es mexicanizar y otra cosa es nacionalizar, porque las plantas no van a ser de la nación, no al menos en una primera instancia, sino van a ser del complejo privado que adquirió y reunió los recursos, se los dio a México Infrastructure. Me acuerdo de Peña Nieto cuando le pusieron a hablar en inglés, no supo, entonces Infrastructure, ya hizo más difícil la pronunciación. Partners, que será pues el que le dé a la CFE a trabajar, a operar esas plantas, pero finalmente la CFE le va a tener que rendir cuentas a México Infrastructure Partners, ¿no? ¿Bajo qué mecanismo? La operación es una compra entre particulares. Sí. O sea, ni siquiera es una estatización de entrada. No. Es una compra entre particulares. ¿Una nacionalización? No. No, hubiera tenido que abarcar a otros también. No puede ser discriminatoria una nacionalización, no puedes nacionalizar solamente parte del complejo de extranjeros. Lo interesante es saber, pero ya vamos a una pausa, seguimos tratándola, vamos a una pausa. ¿Tienes saludos, Belén? Tenemos saludos a los saludos desde Facebook, muchísimas gracias. Vale OD, 14 centígrados dice que está allá en San Luis, muchas gracias. Te mandamos un abrazo y ya está listísima para correr. Leonardo Llamas Jiménez también nos da los buenos días y nos dice que amaneció a 12 centígrados allá en Chihuahua. Muchas gracias, un abrazo a Alberto Elías, también a Pablo Elemillán, también buenos días, excelente jornada para ti. A Víctor García, por supuesto, un abrazo. Florinava también, Tavo Rivera, hasta Mexicali, enviamos saludos y un abrazo. Muñoz MBL y a Jorge Vázquez, entre otros, muchísimas gracias a todos los que nos escriben y nos platican desde YouTube y desde Facebook. Muchas gracias. Y Jorge Vázquez desde Arizona, está allá desde Arizona, nos saluda, muchas gracias. Saludos hasta Arizona, gracias. ¿Cómo se llama nuestro amigo que está en un crucero? Está en medio del Atlántico, ¿tú no sabes, verdad? No. Bueno, vamos a una pausa, ahorita lo conseguimos, hacemos una pausa y regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Francisco Garfias escribe su columna Arsenal, que escribe en Excelsior, y nos dice: premian a Poniatowska entre gritos y arrebatos. Los gritos de fuera, 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 emanados de las bancadas de oposición, descompusieron el ambiente de respeto que hasta entonces había prevalecido en la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez a la apreciada periodista y escritora Elena Poniatowska. La petición de que se bajara de la tribuna iba dirigida a la senadora de Encuentro Social, Sácil de León, encargada de hablar de la trayectoria y los méritos de la galardonada. A la legisladora chapaneca, pues no le importó que el ministro Alberto Pérez Dayán estuviera en la tribuna en representación del Poder Judicial, ni apartarse por completo del rol que le fue asignado. García nos cuenta: de buenas a primeras aprovechó esa alta tribuna para condenar enérgicamente la decisión de la Corte para declarar inconstitucional que la Guardia Nacional esté bajo control militar. Quedaron a la deriva solo 130,000 elementos. Inverosímil, confiamos en las autoridades, alcanzó a decir Sácil antes de que los gritos opacaran su voz. Sus palabras provocaron que los senadores del PRI, encabezados por su coordinador Manuel Añorbe, abandonaron el antiguo salón de sesiones del Senado en protesta por las arengas de la senadora de León y la falta de respeto a la Corte. Lo mismo hicieron los senadores del Grupo Plural. Dentro del salón armó la rebatinga. La panista Yuri Telles, una de las más aguerridas del PAN, se le fue encima al vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, invitado especial a la ceremonia. No buscaba quién se la hizo, sino quién se la pague. Hasta aquí parte de lo que escribe Francisco Garfias en su columna Arsenal. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llamas.
Y con ustedes, el análisis con Víctor Ortiz Niño. Te escuchamos con mucha atención, Víctor. Gracias, muy amable. Bueno, como ya sabemos, ayer se dieron a conocer detalles sobre la compra de 13 plantas de generación eléctrica de Iberdrola. Algunos puntos a señalar. Primero, no se aumenta la capacidad de generación de electricidad en el país. Son las mismas. Se está manteniendo solamente, como ya comentamos, está cambiando de dueño estas plantas. Lo que sí hace es aumenta teóricamente, por lo que ya comentamos, la participación de la Comisión Federal de Electricidad del 39 al 55% en la generación, en el mercado de generación eléctrica. Tercero, el monto de la compra es por 5.943 millones de dólares. ¿Quién la compra? El Fondo Nacional de Infraestructura, o FONADIN, el cual es una operación, es un operador de inversión de riesgo. ¿Qué es esto? Es decir, él capta recursos y los destina a ciertas operaciones que se contienen un nivel de riesgo adecuado. Es decir, lo que hace es captar, comprar, a fin de cambiar de dueño ciertas plantas, que en este caso son las de Iberdrola. Sin embargo, FONADIN no tiene los recursos suficientes para hacer la operación. Ayer queda claro cuando Ramírez de la O señala que la Secretaría de Hacienda va a aportar 2.500 millones de dólares aproximadamente para que Iberdrola tenga la capacidad y, según él, logra el 51% para tener la mayoría de las operaciones, o de la propiedad, perdón, en esta compra. Y el resto, ¿quién lo va a poner? Va a ser financiado por la Banca de Desarrollo y bancos nacionales, según lo que comentó. Sin embargo, aquí hay un pequeño problema. Si observamos, no es inyección de dinero fresco. Es decir, va a ser también mayor que ser financiado por Hacienda. La duda es de dónde van a venir estos recursos. A su vez, el gobierno federal se va a endeudar para colocar estos 2.500 millones de dólares. La otra contraparte también es deuda. Es decir, las plantas se están comprando mediante un mecanismo de deuda con diferentes aspectos. Ahora, ¿quién va a realizar esa operación? Justamente con lo que señalabas, lo va a estar realizando lo que es el MIP o Mexican Infrastructure Partners para realizar los contratos y pagos. Es decir, tenemos dos mecanismos para realizar esta operación financiera. Sin embargo, la pregunta es, ¿bajo qué mecanismos se va a realizar, se van a realizar las plantas? ¿Va a ser una operación privada con el mismo personal? ¿Va a entrar a la CFE? No se sabe el detalle. Y como ya comenté, ¿de dónde vienen los 1.500 millones de dólares? Tenemos en esta situación entonces muchas dudas sobre el fondo de la operación. Y como observamos, no aumenta la capacidad, solamente cambia de dueño en las operaciones. Es decir, si me preguntan, oye, ¿es una buena operación? Diría, es regular. Solamente estamos cambiando de dueños por ciertas condiciones. ¿A qué se debe esta condición? Ya lo comentaron anteriormente cuando yo andaba de vacaciones. Básicamente es una salida política a un problema que se tenía muy fuerte con esta empresa. Se le dio, como alguien diría, una oferta que no pudo resistir, porque o vendía o seguía sufriendo una serie de restricciones para su operación en México. ¿Y qué dijo Iberdrola? Viene el dinero. Recordemos que esta operación apenas se está firmando, no es una operación concretada. El mismo secretario de Hacienda dice, lo haremos a la verdad porque así le conviene al gobierno. Tiempo de recuperación 10 años. Es normal en una operación de este tamaño. Los tiempos de recuperación son de 10 a 20 años. O sea, no es nada extraordinario. ¿Que va a estar soportado en los flujos de inversión de la misma empresa? Desde luego, si no, ¿cómo se soporta un financiamiento? Por eso, como estamos diciendo, que es una clásica operación financiera, Eduardo de Auditorio. Ahora, también déjame comentarte, el tipo de cambio, ya lo dijiste, está en 18.10.
aproximadamente 18, 11 pesos por dólar. Es factible que busque los 18.30. ¿Por qué? Se está notando una menor disminución en el flujo de entrada de divisas y esto ya se nota desde la entrada de lo que son las remesas. Ya comentaron también la inversión extranjera directa. Pero ese es motivo de otro comentario posterior. Bueno, pues cambió de particular, porque antes era un particular español y ahora es un particular mexicano. Antes era un particular que produce energía en varias naciones del mundo y ahora es un particular que hace operaciones financieras en apoyo a la creación de infraestructura, pues, ¿no? Y el gobierno se dice ya listo y no habrá problemas y no se les hará bolas el engrudo. En esta operación lo tienen perfectamente claro de cómo se va a hacer y creo que se concreta en 10 años, ¿no? Se concreta en 10 años la Se operación. paga en 10 años. Se paga en 10 años. Se concreta, según ellos, a la brevedad posible. ¿Cuál es esa brevedad posible? No se tiene el Este detalle. año, tendrá que ser este año, si no, pues no. Así es. Pero digo, pero no se habla de cuánto es lo que va a costar ya a final, tomando en cuenta el pago de intereses, porque esa lana que van a levantar, parte de la lana que van a levantar tiene que pagar intereses, porque es un préstamo, pues, no sé. Puede ser una colocación en bolsa a través del mercado de valores para la parte que el gobierno va a necesitar. Puede ser un préstamo bancario para la parte que están colocando. Que también hay bancos interesados, entre los cuales estaba Norte y Inbursa, y estaba Norte, Inbursa, Citibanamex, pero también Citibanamex también está. tienen inversión dentro de lo que es la operadora que está realizando la operación, es decir, en el Fonadín. Ellos siempre aportan recursos ahí. Sin embargo, la pregunta es, ¿va a aportar todo o Pero cuánto va a Fonadín aportar? es parte del gobierno, pues es una No, institución no es gubernamental, un fideicomiso, es una ¿no? empresa, es una Bueno, empresa particular. bien. Bueno, pues ya está ya dicho el análisis de Víctor. Muchas gracias, Víctor. Pásenla muy bien, cuídense mucho, nos vemos el martes. Gracias, muy amable. Buenas Hasta tardes, luego. buen provecho. Bueno, nos vamos de las plataformas que toman nuestro mensaje. Ya no van a ver el asunto que ya llegó un avión, que es caza huracanes, así se les dice, Sí, o es correcto. detector, caza Sí, sí. huracanes. Ujú, ujú. A ver, Sí, sí, vamos a sí. despedirnos primero, Belén. Nos despedimos en nombre de mis compañeros de En torno al dinero. Les damos las gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos vemos mañana en punto de las 6. Tenga un excelente día y nosotros continuamos. Adiós. ¿Cómo está el asunto del caza huracanes? Sí, esta semana llegó un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que es un cazahuracanes precisamente, este pertenece al Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico de la Reserva de la Fuerza Aérea de ese país y del Centro Nacional de Huracanes. Este llegó a Yucatán, después se desplazó hacia Chetumal y está haciendo estudios de la atmósfera precisamente para la temporada de huracanes que inicia el próximo 1 de junio. El avión Hércules mide 29.3 metros de largo, imagínate, 11 metros de alto y una envergadura de 39.7 metros, que puede volar a través de 4 motores Rolls-Royce de turbohélice de 4,700 caballos de fuerza cada uno. Imagínate, este es interesante porque estos aviones, cuando son los huracanes, entran al ojo del huracán, Es sueltan la unos, parte más tranquila. sí, pero atravesar toda la parte local es lo No, difícil. bueno, me imagino que va a estar movidito el asunto, ¿no? Sueltan unos sensores, salen, vuelven a entrar varias veces y recopilan la información de estos sensores para poder determinar, pues, los vientos, la fuerza de los Son como una vientos, la especie de dirección. esferitas, ¿no? Sí, más o menos así, que el mismo huracán las mantiene en el aire. Ajá. Y entonces están entrando y saliendo. Imagínate la fuerza que debe tener el avión para poder Bueno. sobrepasar estas turbulencias, ¿no? Y aprovechandito, le echa un ojo a dónde están los chapitos. Pues diles que no. Oye, en todo caso, para no meternos en ese ruido, es importante eso, porque ayuda mucho a la ciencia a conocer esos procesos naturales. Pero imagínate qué pantalones de meterte al huracán. No se ha de sentir bonita
Pues sí, pues, Sí, imagínate, y no ha de ser movimiento. fácil, ¿no? No, tiene su chiste. Ajá, sí, los pilotos deben estar muy experimentados para poder controlar el avión dentro de esas fuerzas Sí, de viento, ¿no? sí, bastante importante, pero muchas gracias. Entonces, hacemos una pausa. En la pausa vamos a dar lectura a la columna de Raimundo Riva Palacio, que se le dedica al secretario de Gobernación, y regresamos con mucho gusto aquí a En torno al dinero. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. El laberinto de Adán Augusto titula hoy Raimundo Riva Palacio su columna estrictamente personal que publica en El Financiero y escribe: la precampaña presidencial de Morena está tomando una fuerte tracción para conquistar el voto del único elector que vale, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los aspirantes, a los que peyorativamente llama López Obrador corcholatas, no se sienten aún destapados y todos los días compiten en agitarse más y captar la atención y el interés del presidente. La decisión de quién quiere que lo suceda está tomada y recaerá en Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, si es que no comete un error que la colapse. La voluntad sobre el eventual plan B también está tomada por Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, quien con menos recato que Sheinbaum o elegancia, como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quiere atraer reflectores que dibujen en su sombra la figura de López Obrador, aunque su cuerpo se desfigure y su imagen pública se pulverice. Después de todo, ¿qué importa Morena y la gente si quien decidirá su futuro es su hermano, como lo llama el presidente? Continúa Riva Palacio. El secretario de Gobernación debería ser más inteligente y no comportarse como un elefante asustado. En los 2 últimos días, como si fuera un niño de primaria saltando y gritándole al profesor desde la última fila para que le haga caso, escribió 2 mensajes en Twitter pendencieros y torpes que, en su calidad de jefe del gabinete y responsable del gobierno para establecer relaciones políticas con los diferentes actores, solo evita que sea llamado tonto por el hecho de entender que lo que hace es para ganarse la gracia de López Obrador. En el mensaje publicado ayer, dijo que los ministros de la Corte se convirtieron en constitucionalistas de ocasión, votando por intereses políticos más que por interés jurídico, en contra de la seguridad del pueblo de México. Se refería a la votación del martes en la Suprema Corte de Justicia, donde la mayoría rechazó que la Guardia Nacional pasara legalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional. El alegato de quienes votaron a favor era muy simple. La propuesta del presidente violaba el artículo 21 constitucional, que establece que la seguridad pública deberá estar bajo el mando civil. La reforma al 21 constitucional se hizo en 2019 con la mayoría hegemónica de Morena en el Congreso. Está aquí parte de lo que escribe hoy Raimundo Riva Palacio. Gracias. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. La Secretaría de Finanzas y Planeación, CEFIPLAN de Quintana Roo, tiene proyectado recaudar este año 4,000 millones de pesos a raíz del incremento al impuesto al hospedaje, aunado a la apertura de más hoteles. Eugenio Segura Vázquez, titular de CEFIPLAN, indicó que con el incremento al impuesto del 3 al 5% en hoteles y del 3 al 6% en plataformas tecnológicas o digitales, se espera una mayor recaudación. Con una parte de lo recaudado del impuesto al hospedaje se creará el Fideicomiso de Promoción Turística. El secretario de Finanzas aseguró que tienen proyectado un incremento natural en la recaudación por la apertura de nuevos hoteles, considerando que en los últimos 3 años han abierto más de 200 hoteles en el estado. Muchas gracias, gracias. Bueno, ¿qué comentan y de qué escriben los columnistas en materia financiera esta mañana, Leti?
Mari Carmen Cortés, en su columna Desde el piso de remates, que se publica en Excelsior, se refiere a la explicación que dio ayer el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, sobre la compra de 13 plantas de Iberdrola y un parque eólico. Dice Mari Carmen que entre lo que no aclaró el secretario es por qué se habla de un contrato que se firmará, cuando de acuerdo al memorándum de entendimiento, Iberdrola no le vendió sus plantas al gobierno mexicano, sino a México Infrastructure Partners, que en principio sería el nuevo dueño, aunque en realidad solo es el administrador, porque el dinero sí lo aportará el gobierno a través del Fonadín y de deuda. Enrique Quintana, en su columna Coordenadas, que se publica en El Financiero, afirma que viene la parte más complicada de esta administración. Tendremos un gobierno que pierde poder, pero no va a dejarlo hasta el último día. El reto es llegar sanos y salvos al final de septiembre de 2024. Recuerda Quintana que faltan 502 días, una inmensidad. Darío Celis, en su columna La Cuarta Transformación, que publica El Financiero, comenta que López Obrador canceló de última hora la comida que tendría hoy con su Consejo Asesor Empresarial, y el ajuste no pudo ser menos inoportuno, porque Carlos Slim, Germán Larrea y Alejandro Bayeres, los tres principales mineros del país, perdieron la oportunidad de alertar al tabasqueño del peligro de su nueva ley minera, la cual pretende sacarse este jueves. Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios, que publica El Universal, sostiene que Manuel Velasco es el caballo negro de una mega alianza opositora hacia 2024. Dice que el senador chiapaneco ha ido hilando muy fino con los liderazgos del Verde, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano para encabezar una posible candidatura de unidad. Y Alberto Aguilar, en su columna Nombres, Nombres y Nombres, que se publica en El Sol de México, afirma que la nueva ley minera de López Obrador, que se discute en el Congreso, frenará de golpe la inversión en la exploración. Camimex estima que se dejarán de invertir 9,000 millones de dólares en minería en los próximos años, al afectarse 23 proyectos previstos entre 2022 y 2028. Y este es un recuento de lo que escribieron los columnistas del área económico-financiera. Muchas gracias, gracias. Asunto de devolución de impuestos. Si usted tiene saldo a favor, yo honestamente le digo, ni se fíe, porque yo como contribuyente, lo digo con mucho respeto, solamente alerto a otros contribuyentes. Yo recibí una carta membretada del SAT, donde dice que han considerado que sí, efectivamente tengo un saldo a favor importante y que me lo van a depositar a mi cuenta bancaria tal fecha. Ellos ponen la fecha, cosa que hasta el momento no ha sucedido y ya han pasado varios meses, y me dice la persona que me auxilia en el trabajo de la contabilidad, cosa que le agradezco mucho, José Luis Chávez, me dice que si yo quiero reclamar que no me han dado el saldo a favor, tengo que presentarme en las oficinas del SAT. Y mire usted que como cuestan los gastos médicos mayores, ahorita me haría muy bien una contribución del SAT después de la primera vez que pido al SAT que me devuelva mis saldos a favor. Siempre he tenido ligeros saldos a favor cuando me toca, pues no siempre, pero llego a tener saldos a favor y no los cobro. Los dejo a cuenta de la siguiente, ¿no? Pero ahora que sí se necesita que me los regresen, pues me pintaron un violín y me dijeron, pues no te lo vamos a regresar. Así es que tenga con cuidado si tiene saldo a favor, váyase con cuidado porque igual no le paga nada, ¿no? Con qué pena. Pero bueno, ahí están las cosas. De este asunto nos habla Sergio Sánchez. Buenos días, Sergio. Muy buenos días, público que todas las mañanas nos acompaña en este espacio dedicado a las finanzas y a los impuestos. No cabe duda de que los hay. ¿Y a qué me refiero? Que muchos contribuyentes asalariados o personas físicas con actividades empresariales o profesionales esperan ansiosamente presentar su declaración anual de impuestos,
con la única finalidad de obtener un saldo a favor. Muchas veces con argucias, otras con trampas, o si no muy sencillo, acudiendo al pseudo profesionista centavero para que le presente la declaración con ese fin. Después viene la desesperación, la inquietud, la ira y enojo porque la devolución no procede o no sale. Si fue de los primeros, que ya la recibió el vecino y usted todavía no, o que simplemente la autoridad le requiere información adicional respecto a las deducciones personales. Entonces vienen los problemas. El contador no hizo bien su trabajo, me quiere cobrar más o simplemente no le da seguimiento a la solicitud de devolución. Bueno, ahora le voy a decir que por ahorrarse unos pesos acudió con el pseudo contador de a 1,000 o de 100 pesos para que le hiciera la declaración. Le entregó su e-firma y contraseña, metió deducciones inexistentes y para no seguir, simplemente se pasó de listo, con la única finalidad de buscar darle un saldo a favor. Le quiero decir también que cuando el SAT le requiere información, usted, solo usted y nadie más será el único responsable ante el SAT. Si su e-firma y contraseña son usadas para otros fines, usted será el único afectado y responsable. Y si no le depositan y tiene que llevar a cabo otro procedimiento como el formato de devolución, no lo hará, porque el pseudo contador centavero no lo podrá hacer bien. Pero que quede muy claro y asentado, lo que se ahorró en pagarle a un profesional, ahora lo gastará en multas, actualizaciones y recargos, o en el peor de los casos, tratar de defenderse contra un saldo a cargo determinado por la autoridad. Haga conciencia, la cosa no es así de fácil y lo barato suele salir caro. Piénselo. Por hoy es todo. Soy Sergio Sánchez y le deseo un excelente día. Muchas gracias y saludamos a Juan Carlos Anaya, quien es socio fundador de la firma, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Con él y con su firma regularmente hacemos 1 o 2 incursiones al mes para revisar cómo van los precios, cómo va la inflación, cómo van la producción de alimentos, la importación de los mismos, los precios internacionales de los alimentos, porque es un componente inflacionario en todo el mundo y ha sido muy relevante en todas las economías. Me da gusto saludarte. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. Bien, buenos días, me gusta estar en tu programa y hablar pues, de un tema importante que son las importaciones de granos, donde México es un país deficitario, lamentablemente. Sí, destacamos por ser un país que requiere mucho de recurrir a los mercados internacionales para abastecerse de sus necesidades alimenticias, ¿verdad? Lamentablemente. Sí, en el caso del maíz, después de China, somos el segundo importador de maíz. En el caso de soya, somos el tercer importador de soya del mundo. En el caso del trigo, somos el 14º importador. Entonces, la realidad, México pues, es un gran importador de granos básicos que son muy esenciales pues, para toda la producción de tortilla, de panes, del aceite, de nuestros frijoles también, de nuestro arroz. Y lo que te quería comentar, Eduardo, es que al mes de marzo nos rompimos récord histórico importando más de 10.5 millones de toneladas de granos y oleaginosas, muy por arriba del año pasado, que fue un 13% más, y mayor al récord que teníamos en 2021, que era de 9.5 millones de toneladas. Y para este año 2023 estamos estimando un récord de importaciones de más de 40 millones de toneladas, que va a ser mayor al año pasado, que fue de 38 millones. Y esto lo que hace que pues, tengamos más salidas de divisas. Al mes de marzo, por el maíz que importamos, tuvimos que pagar 4.855 millones de dólares contra 4.044 millones del año pasado, un incremento del 20.8%. Entonces, esto lo que viene a hacer es que nuestra balanza de granos pues es deficitaria, ya que no hemos logrado la seguridad y menos la autosuficiencia alimentaria. Oye, qué barbaridad. ¿Y cómo está, ya nos dijiste, el maíz específicamente, cómo está el precio del maíz en la esfera internacional? Mira, en la esfera internacional el maíz ha venido disminuyendo derivado a que traemos un tema de
buena producción que se estima en Estados Unidos, Brasil viene bien, y el otro factor que está ayudando al precio del maíz en México ha sido el ajuste del tipo de cambio. Nada más por tonelada, por tipo de cambio de 20.10 a 18.10, el precio se ha caído 950 pesos la tonelada, que está provocando, Eduardo, ahorita manifestaciones el día de ayer en Sinaloa, Sonora, en virtud de que el precio que el mercado podría darle a los productores de Sinaloa está en 5.700 pesos y ellos quieren un precio igual al año pasado de 7.000 pesos la tonelada. Están exigiendo al gobierno que les puedan dar el precio de garantía que tiene Segalmex de 6.960, pero eso representaría un subsidio entre el precio del mercado y el precio que quieren los productores de alrededor de 6.000 millones de pesos. O sea, es que fíjate qué curioso, cuando estuvo más caro, pues les convino obviamente a los agricultores. Y ahora que baja de precio, pues ya no se aguantan y entonces dicen, no, pues págamelo más caro, maestro, ¿no? Así es, y pues ellos argumentan sus costos de producción que se han aumentado, y también pues lo que les ha afectado principalmente ha sido el tipo de cambio, con 1,000 pesos por tonelada. Entonces, oye, ¿y quién tiene la razón? no, yo lo que creo es que así son los mercados. Yo lo que sí creo, Eduardo, es que el gobierno debe buscar un justo medio donde el productor, cuando menos, garantice una pequeña utilidad por su inversión. Entonces, nosotros, de acuerdo a nuestros cálculos, un precio de 6.300 pesos por tonelada que garantice el gobierno en lugar de 6.900, el productor puede tener una utilidad del 20%. Entonces, el mercado pagaría 5.800 y el gobierno pagaría 500 pesos de apoyo de subsidio, que eso acontecía en el sexenio pasado cuando teníamos el ingreso objetivo y la agricultura por contrato, que todos esos esquemas desaparecieron en este gobierno, que no eran necesarios porque habíamos tenido buenos precios, y hoy que baja el futuro y que baja el tipo de cambio que más está afectando, pues sí se están viendo afectados los productores en su rentabilidad. Oye, ¿qué opinas de la desaparición de la financiera rural? Bueno, es una lamentable noticia para los productores, ya que la Financiera Nacional al año 2018 prestaba más de 74.000 millones de pesos, el 65% era micro y pequeños productores. Esos no lo va a atender la banca comercial, porque son muy pequeños, no ni el campo es el campo de la banca, ¿eh? Así es. Entonces, la realidad se me hace una mala decisión derivado a que, bueno, con este gobierno quisieron fusionar Financiera Nacional con Firco y con Agrocemex, que no se logró, y el que entró de director salió, que era un buen hombre, que era un buen elemento profesional de FIRA, salió, y entró otro director que lo que vino a hacer es ir bajando el crédito de 74.000 a 50.000 millones, y en el 2022 solamente 30.000. Y eso llevó a que la cartera vencida aumentara del 2018 del 6% al 26%. Si tú metes a una institución financiera gente que no tenga el conocimiento, que no conozcan, que no sepan operar y administrar, pues ahí están los resultados de cerrar una institución necesaria para el sector agropecuario y rural por una mala operación y administración. Qué barbaridad. Bueno, oye, nos has dicho el maíz, perdón que metí una como cuña, un tema que no era natural. ¿Cómo está el trigo? ¿Cómo están los principales? ¿Qué es lo que más importamos? Maíz, nos has dicho también soya. En trigo no somos muy importante, pero bueno, de todas maneras. Maíz vamos a importar este año casi 18 millones de toneladas. Vamos a ser, después de China, el segundo importador. Ya este mes de marzo llevamos récord 5.2 millones de toneladas. En valor, 1.791 millones, 44% más caro que el año pasado. Aparte del futuro, es el tema de los transportes, la logística que se ha incrementado. Y en el caso del trigo, este año yo creo que vamos a llegar a importar 5.2 millones de toneladas,
ya llevamos importadas 1.4 millones, y en soya vamos a importar alrededor de 6.5 millones de toneladas, ya llevamos importadas 1.6 millones de toneladas. Y así podemos ver en el caso de arroz que el volumen que consumimos, el 80% lo tenemos que importar porque no lo estamos produciendo. Y a lo que volvemos es, Eduardo, que los programas para promover, aumentar la producción, la productividad, la rentabilidad del campo, pues no se puede hacer con programas asistenciales, que lo único que hace es entregar subsidios y no promover la productividad del campo mexicano. No se oye. Perdón. De soya, te decía, disculpa. De Soya, soya, somos el tercer importador mundial de soya. vamos a ¿Ha subido mucho el precio? Ahí ha subido un poco menos, ahí tenemos un incremento del 8.7%. Vemos venir una muy buena cosecha. Brasil ya superó a Estados Unidos, ya es el mayor productor de soya. Este año Brasil va a producir 150 millones de toneladas, de 125 a 150. Se vuelve el mayor proveedor de soya a China. China importa más de 100 millones de toneladas al año. Y el precio ha subido mucho, 8.7%. 8.7%. ¿Algún otro producto que estemos importando que haya subido mucho de precio? Bueno, los aceites, importamos muchos aceites, importamos también cebada para la industria cervecera, importamos también canola, que también es parte de aceites de Canadá. Estas preguntas ya te la había hecho y disculpa si te la reitero y no tengo en la memoria el dato, pero ¿cuánto estamos en el 2022 más o menos cuánto tuvo que invertir México para la importación de granos y oleaginosas, bueno, para alimentos? Mira, el año pasado trajimos 38 millones de toneladas de granos y tuvimos que gastar alrededor de 21 mil millones de dólares en la compra de granos y oleaginosas. No me digas, güey, qué barbaridad. Bueno. Aún así, con todo ese incremento, la balanza es superavitaria. El año pasado tuvimos un superávit porque exportamos casi 49 mil millones de dólares y tuvimos que importar casi 41 mil millones de dólares. Y este año, Eduardo, vamos a romper récord de exportaciones, 53 mil millones de dólares. Claro, nuestra balanza superavitaria es menor a hace 4 años en virtud de que le estamos metiendo mucho dinero a la compra de granos y oleaginosas, pero vamos a tener todavía una balanza superavitaria de alrededor de 7 mil a 8 mil millones de dólares. Qué barbaridad. Bueno. Si tú fueras consejero del presidente, es la última pregunta, si tú fueras consejero del presidente en materia de producción de básicos, toda cuestión de mercados agrícolas, ¿qué consejo le privilegiarías el darle al presidente? No, principalmente dedicar los recursos públicos a bienes públicos, al financiamiento, a la tecnología, a la innovación, a la administración de riesgos, que es lo que se ha dejado de hacer, y la producción en estos 4 años no ha aumentado. Nos hemos seguido manteniendo en una producción de 40 millones, 42 millones de toneladas, y el país sigue consumiendo más de 73 millones. Mientras no le inviertas al campo con semillas mejoradas, paquetes tecnológicos, porque regalar fertilizantes como están haciendo ahorita, que más bien son para votos, no sirven de nada si no va acompañado de un buen paquete tecnológico, semilla, un buen financiamiento, un buen seguro. Y eso está provocando que aunque estén regalando el fertilizante, no esté aumentando la producción. De poco sirvió o de nada sirvió la política de regalar fertilizante, y después se van a quedar a la costumbre de que se les regala fertilizante, y cuando se rompa esa política o esa práctica, entonces van a protestar porque no me estás dando fertilizante ya. Así es, pero volvemos, nosotros hemos hecho evaluaciones, Eduardo, y en el caso de Guerrero, que es el estado que se ha apoyado por más años regalando fertilizante,
la producción ha aumentado, pero ha aumentado sus rendimientos de 2.7 toneladas por hectárea a 2.9 toneladas por Ah, hectárea. no, no. Mientras Sinaloa produce 12 toneladas por hectárea, en el caso de Chihuahua producimos 12.5. Entonces, la realidad no es regalar dinero. Si tú regalas, no sirve. Tienes que ayudarle a la gente a cómo ser más productivo, más rentable. Bien, tienes toda la razón. O sea, el gobierno les da fertilizantes para que siembren maíz y le dan una escarchadita ahí de fertilizante al maíz y los demás se lo llevan a la amapola. Probablemente, o hay gente que lo vende, ¿sí? Lo recibe y Pues, que no está acostumbrado a usar fertilizantes, qué porque barbaridad. sus maíces criollos, que son muy buenos, pero los maíces criollos te dan 2 toneladas por hectárea, 1.5, mientras lo que es la semilla certificada o híbrida te da de 6 hasta 12, 13 toneladas por hectárea, para no meternos a hablar de genéticamente modificados, que en el país está prohibido la siembra de maíces. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias. El gusto y gracias, buen día. Muchas gracias, muy buen día, gracias. Bueno, terrible la situación del campo. Las cifras que nos da Juan Carlos siempre son muy ilustrativas de dónde están las áreas de oportunidad en México. ¿Tienes saludos pendientes? Tenemos saludos pendientes ahora desde YouTube. Muchas gracias por escribirnos. Héctor Velázquez nos desea los buenos días. También para ti, muchísimas gracias. Un abrazo. Fernando Cotwright, buenos días. Eduardo y equipo de En Torno al Dinero, muchas gracias. Nos saluda desde Zapopan y nos dice que está a 21 centígrados. Alberto Vargas también nos dice buenos días, excelente jueves. Un abrazo para todos ustedes. Le damos Listo. una noticia desafortunada. Decenas de personas murieron hace unos momentos en un aplastamiento en Sanaa, la capital de Yemen, la noche de este miércoles, informó el ministro del Interior dirigido por los hutíes en un comunicado. Lo ocurrido esta noche es un trágico y doloroso accidente, pues decenas de personas murieron a causa de una gran estampida de varios ciudadanos provocada por la repartición aleatoria de dinero por parte de algunos comerciantes y sin coordinación con el Ministerio del Interior. Bueno, lamentamos ese asunto. Vamos a una pausa. En la pausa vamos a seguir leyendo la columna, tengo entendido, ¿no? De Raimundo Rivio Palacio, ¿o ya terminamos? Sí, seguimos Ya, con Raimundo. Seguimos con Raimundo y regresamos aquí con usted. Esto es En Torno al Dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Continuamos con la columna de Raimundo Riva Palacio que se refiere al laberinto de Adán Augusto. Y continúa. La reforma al 21 constitucional se hizo en 2019 con la mayoría hegemónica de Morena en el Congreso. No podría decir que esa corte jugó bajo las reglas del juego de esos famosos neoliberales que son culpables hasta del Big Bang. En la corte, los ministros no revisan si está bien o mal una ley, sino si es constitucional o no, como fue este caso. El secretario dice pensar de otra manera y que el fallo va en contra de la seguridad de los ciudadanos, que es otro argumento baladí ante las últimas cifras oficiales, donde la incidencia delictiva subió ni más ni menos 175% entre febrero y marzo y los secuestros en 52%. No es la Corte la que fue en contra de la seguridad, sino las políticas aplicadas por el Gabinete de Seguridad que en forma él debería de encabezar. Un día antes, despotricó en la misma plataforma social al señalar que el INAI es un lastre burocrático que poco o nada ha servido para evitar la corrupción y garantizar la transparencia. No podría haber sido retóricamente más tramposo. El INAI forma parte de las instituciones democráticas de segunda generación que ha sido una pieza muy valiosa a lo largo de sus 10 años de vida como contrapeso del gobierno y mecanismo de rendición de cuentas. A través del INAI se pudieron conocer datos que, por ejemplo, establecieron la ilegitimidad de la Casa Blanca propiedad del expresidente Enrique Peña Nieto o la llamada estafa maestra sobre la presunta corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social
y hasta aquí llegamos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bien, a ver, vamos ahora con Mauricio Jalife. Mauricio Jalife nos habla sobre este asunto que vale la pena detallar, del deep fake, que yo la verdad no conozco de qué caramba se trata, la amenaza del deep fake. Así es que vamos directamente con Mauricio. Estamos contigo, Mauricio. Buenos días. Mi querido Lalo, pues con mucho gusto de saludarte, igual que nuestros amigos de En torno al dinero, pues para comentar hoy sobre un tema que desde luego tiene que ver con propiedad intelectual, pero que tiene que ver pues simplemente con esta irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas y en nuestros trabajos. En este caso, para hablar de esto que se conoce como deepfake, que son, pues al final, falsificaciones de la voz de personas, de la imagen de personas, de la combinación de ambos con una serie de propósitos, no necesariamente los más legales, pero que en el terreno de la propiedad intelectual pues está generando una serie de cuestionamientos, pues entendiendo que la imagen de las personas pues ha constituido, digamos, un elemento que sin ser un derecho de propiedad intelectual como tal, vamos a decir que se comporta como un derecho pues de imagen, tal cual, es un derecho que forma parte más de un atributo, es un atributo de la personalidad, pero en la medida en la que una persona puede traficar o mercadear su imagen, permitir o no el uso, pues en esa medida evidentemente se comporta como un derecho de autor o como una marca. Y desde luego también ciertos elementos de la imagen de las personas, ciertos elementos del nombre, también son protegibles bajo otras figuras de propiedad intelectual. Lo que está empezando a suceder, Lalo, y que está, pues obviamente poniendo en crisis al sector, primero de los modelos, el famoso talento que participa en comerciales, en anuncios, etcétera, y también que está generando pues muchos cuestionamientos desde las bases del sistema de protección de propiedad intelectual, es qué va a suceder con inteligencia artificial que hoy es capaz de crear imágenes de personas, a veces fusiones de imágenes de personas, creando una persona que no existe en la vida real y que pues eventualmente pueda participar en un anuncio de televisión, en un comercial, y ya poder hacer prescindible la labor de los modelos. Pero por otro lado, aquellos casos en donde es posible crear algo como un lookalike, algo que se ve o se parece a la imagen de una persona famosa, conocida, un artista, un deportista, etcétera, una celebridad, y que pueda utilizarse en un anuncio sin que esa persona jamás haya estado en el rodaje. Son de los cuestionamientos que empiezan a gestarse, a generarse, que obviamente van a necesitar ajustes muy profundos del sistema. Nos enterábamos hace poco, por ejemplo, de asociaciones o agrupaciones de dobladores de voz que pues están prácticamente quedando sin trabajo ante esta irrupción de la inteligencia artificial que empieza ya a sustituir voces de personas por ciertas voces copiadas y reprocesadas por este tipo de tecnología. Y también, por ejemplo, en el subtitulaje de algunas películas o de muchas de las películas que vemos en las plataformas, pues ya es un trabajo automatizado que está también amenazando el trabajo de todo este sector, de todo este segmento. Así es que, pues sigue también la discusión, qué hacer con este monstruo que empieza a crecer de tantas cabezas. Por eso el llamado a pausar un poco este tema, este crecimiento de estas tecnologías y su llegada al mercado, porque pues sus consecuencias son francamente impredecibles en muchos sectores. Y en el tema de propiedad intelectual, pues de momento, mi querido Lalo, tenemos muchas preguntas, pocas respuestas, pero pues le apostamos a la resiliencia del sistema, que siempre ha encontrado la manera de, ante la amenaza de nuevas tecnologías, poder seguir recompensando la aportación de talento, de creatividad, de innovación, de quienes son pues aportadores de este tipo de nuevas soluciones y de nuevas creaciones culturales al mercado. Pero pues evidentemente que
esta vez sí las preguntas están más complicadas. Ya estaremos dando cuenta del tema. Por lo pronto, pues muy atentos a las noticias que se van generando todos los días en estos temas de chat GPT y de inteligencia artificial generativa, que pues al mismo tiempo resulta absolutamente seductor y abriendo nuevos horizontes para la humanidad misma. Pues como siempre, un placer que nos sigan por favor en nuestras redes sociales y pues desde acá deseos de muy buena semana para todos. Muchas gracias, gracias. Qué interesante está el tema, ¿eh? Está como para pedirle a Mauricio que nos dé una entrevista, si quiere la próxima semana. La verdad está muy interesante este asunto, todo lo que está moviendo la inteligencia artificial. Nos podremos traer un secretario de turismo, quizás con inteligencia artificial. Pues ya en esas mejor un presidente. No, pues ya qué, pues ya si vamos a pedir bien, ¿no? ¿No? ¿Cómo estás, Francisco? Me da mucho gusto, doctor. Señor doctor, recibirte en esta tu casa. No te escuché. Perdón, Eduardo, gracias, muy buenos Sí, días. muchas gracias. No voy a caer en la provocación una vez Sí, más. no. Ahora, Pero oye, cuando oigo hablar de inteligencia artificial, sí, también siempre pienso en que hay estulticia natural, ¿no? sí, por supuesto. Por eso dijo, ¿quién dijo? Juan de Unamuno dijo que cuando natura non da, Salamanca non presta, ¿no? O sea, Correcto. si Es naciste correcto. sin suficientes neuronas, pues qué pena, mijito, pero ahí te quedas con ellas. Oye, ¿cómo va el asunto de la seguridad y el turismo? Es un asunto que debe de preocuparnos y mucho. Nos preocupa mucho. Ayer Psicotur dio a conocer una infografía a propósito de la encuesta esta de INEGI sobre seguridad, subrayando que la encuesta es de percepción de quien vive en los lugares. Nosotros seleccionamos aquellos destinos turísticos que tienen más de 2,000 habitaciones y que son cubiertos en la encuesta, y en la gráfica que ilustra la infografía, pues los presentamos en orden de aquellos que tienen una percepción ciudadana de mayor seguridad hasta los que tienen mayor inseguridad del otro lado. Buenas noticias ciertamente en lugares como Los Cabos, por cierto, en donde la inseguridad se ha batido de manera notable, donde la percepción ciudadana es muy positiva y en parte tiene que ver con la participación del sector privado en la construcción de las soluciones. Muy bien, como normalmente está Mérida. Como sabes, Yucatán es un estado donde se ha trabajado mucho el tema en una profesionalización de la policía, en policías bien pagados, en un montón de cosas. Y también pues, a destacar que Puerto Vallarta, que es un destino turístico importante e internacional, pues también sale muy bien calificado por locales. Del otro lado, y con gran preocupación, pues lo que sucede en otros destinos, pues particularmente como Zacatecas, que es patrimonio de la humanidad y que tiene, digamos, de estos destinos que ya he descrito cómo fue que los seleccionamos, el peor lugar en cuanto a la percepción de inseguridad. Y quizás de la mano anterior lo que más preocupa es que aparece ahí también Cancún. Sí, visto, digamos, desde la perspectiva local, no es esta la lectura de los turistas, afortunadamente, pero eso no quita el que haya pues, una enorme preocupación, porque además en el tiempo esta posición se ha mantenido. Tuvo un momento, digamos, menos malo a principios de 2016, poco después de eso hace crisis y se va todavía más abajo de lo que se encuentra ahora, por ahí de 2019, si mal no recuerdo, se va recuperando, tiene una tendencia importante de recuperación, pero en las últimas 2 mediciones, la encuesta esta es trimestral, pues no ha salido bien calificado y es coincidente, digamos, con lo que hemos estado viendo en las noticias. La semana pasada comentábamos con preocupación que el incremento en pasajeros internacionales en el aeropuerto de Cancún es en el mes de marzo es el más pequeño, digamos, de los últimos 12 meses. Sigue siendo un aumento
poco más de 5% de pasajeros adicionales en comparación interanual, pero ciertamente en una tendencia de que ese incremento pues se va recortando. Y yo creo que, bueno, pues esta es la suma de dos variables que nos hace pensar que ciertamente hay que pues redoblar los esfuerzos en esta materia. No tengo ninguna duda, lo he dicho, lo repito, que las autoridades pues conocen esta información, pero pues lo que hoy la ciudadanía vive es todavía un escepticismo sobre las intervenciones públicas y esto del otro lado pues puede cobrar factura, lo decíamos con estas palabras la semana pasada, del lado de los turistas que cada vez tienen más oportunidades, cada vez ven más destinos competidores que están haciendo la tarea y que pues en cualquier momento esta condición que hoy vivimos puede romperse, ¿no? Dirían por ahí, hoy estamos agarrados de alfileres y el problema es que en algún momento alguien puede quitar esos alfileres, ¿no? Es un reto enorme, los empresarios turísticos con los que hemos estado en contacto están sumamente preocupados, ven reflejado también en sus negocios esta preocupación, ven cancelaciones y en algunos casos, en proyectos en construcción, pues también reportan un tema de cobro de derecho de piso, al menos de Válgame intento de Dios. cobro de derecho de piso, ¿no? Pareciera ser que hay una diversificación del negocio del crimen organizado para Sí. incluir pues también estas otras actividades. En fin, no está fácil, digamos, ciertamente, y una vez más lo decimos, en un contexto donde de pronto la actividad turística se va recuperando y tiene buenos resultados en varios de los componentes. Por cierto, hoy daremos a conocer una infografía sobre lo que toca, de lo que hablamos poco, por cierto, a los viajes de los mexicanos al exterior, Eduardo. No son pocos los mexicanos que viajan fuera del país, pero es uno de los segmentos que ha tardado más en recuperarse. Con la lectura que hace INEGI para el mes de febrero, finalmente podemos decir que hemos entrado en terreno positivo. Hubo 1.8% más turistas mexicanos viajando al extranjero por vía aérea en el primer bimestre del año en comparación con el periodo previo a la pandemia. Es un buen dato, aunque pareciera ser que están gastando todavía menos que lo que hacían antes. Tal vez tiene que ver un tema aquí de tipo de cambio. Vamos a ver poco a poco cómo es, en la medida que el peso esté fuerte, cómo se va a fortalecer esta salida de mexicanos al extranjero y de la mano también de un aumento muy importante de frecuencias en donde destacan aquellas hacia Europa, los vuelos a España en particular, pues en un mismo día vas a tener ya 6 o 7 vuelos directos entre México y España, que no es poca cosa, y una parte importante de esos asientos pues la estarán ocupando mexicanos, pues aprovechando la fuerza de su moneda y, digamos, dejando atrás la pandemia también, Eduardo. Pues mira, muchas gracias, pero déjame nada más dar una recorrido para que vean los que están mal calificados y lamentablemente están en una circunstancia de seguridad muy endeble. Guanajuato, que es un centro turístico importante, ¿no? Campeche posiblemente no, pero Campeche no, pero Guanajuato sí. Morelia, por supuesto que Morelia es un centro turístico relevante. Iztapas y Guatanejo, pues por favor, pues claro que sí. Acapulco, ¿no? Monterrey, mucho para el turismo de negocio, ¿no? Bueno, digamos la llegada de personas para negocios, sobre todo Manzanillo, pues todo, ahí está el puerto. Mexicali, pues sigue siendo un punto económico importante. Puebla, pues cómo no tiene beta turística, Puebla, Tijuana incluso lo tiene para que quieras hacer shopping, te vas ahí a San Isidro. Después está Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, que tiene una beta turística, Oaxaca, Villahermosa, Tabasco, vamos a que no, Cuernavaca, Morelos, la eterna primavera, San Luis Potosí, León, Guadalajara, Cancún, Toluca hasta las tortas, y para ver a los fanáticos del Toluca, que son toda una variedad.
No sé, no sé qué porra es más terrible, si el del Toluca o de la UNAM. Lo sentí. Yo tenía un concuño que era prouniversitario de todo corazón, y cuando veíamos los partidos, llegamos a ver los partidos de fútbol en el estadio de CEU, y metía un gol, y decía, no, hombre, que mira la bola de científicos que están ahí tirándole porras a tu equipo. Pero vas a los del Toluca y sacan la barriga a relucir, ¿no? Qué barbaridad. Se ve que el chorizo es bueno en Toluca, ¿eh? Le meten durísimo a la torta de chorizo. Pero qué grave, o sea, qué grave que estén las cosas así, y que finalmente tengas un destino como Cancún en la lista de los últimos lugares de inseguridad visto por quienes habitan ahí. Qué terrible. O sea, Ese es un dato. con qué confianza ejerce el turismo en una vía pública, en un viaje a unos turistas, cuando sabes que en cualquier momento te llega alguien a amenazar, o que como no pagaste el piso te van a balacear ahí enfrente de los turistas? Qué barbaridad. Es un gran reto, sin duda. Del otro lado, mencionar, Eduardo, en los positivos, pues que han salido bien calificados con un avance significativo, dos demarcaciones de la Ciudad de México, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, ¿eh? Ah, sí, No las vemos normalmente, y bueno, pues es la parte quizás más turística de la ciudad. Yo creo que sí, pues, también hay que reconocer ese avance, ¿no? sí, muchas gracias. Doctor, te agradecemos mucho cariño y mucho agradecimiento por estar aquí con nosotros siempre. Y solo porque tú lo pides, la semana que entra, Dios mediante, transmitiremos desde Cancún. Otra vez, doctor, qué barbaridad. ¿Cómo te ha maltratado la vida en este año? Trabajo, querido, es trabajo. Es este apostolado que nos ha tocado. ¿Eh? Bueno, te veremos con mucho gusto. Ahí, Vamos a hacer público un documento el miércoles próximo sí. sobre el impacto que ha tenido el cambio de política de visado con Ah, Brasil. Brasil nos ha costado carísimo, ¿verdad? Vas a ver de qué tamaño es la Oye, cosa. ¿y hay posibilidad de La echar próxima semana. atrás? Es relativamente sencillo, o sea, es una decisión unilateral del gobierno mexicano. Ahora, cuando el gobierno mexicano toma una decisión así, ¿la consulta con Miguel Torruco en este caso? Debería, pero no creo que lo haya hecho. Es una decisión tomada Oh, entre Gobernación y Cancillería. sí, a ver. No, pero pues no puedes desconocer. A ver, nada más si no saben, preguntan. A ver, Miguel, ¿llegan muchos brasileños al país como turistas? Es que estamos pensando meter una visa como requisito de ingreso. ¿Cómo la ves? Por teléfono, ¿eh? Por teléfono. Bueno, yo no creo que haya pasado eso, no lo creo, a lo mejor y sí, me equivoco, pero el impacto es realmente muy Oh, grande, mucho mayor de lo que nos imaginamos, y está estrechamente correlacionado con la cancelación del acuerdo de supresión de visas, y con una segunda medida que se toma en agosto del año pasado, que es la eliminación del visado digital, que podría ser una alternativa, claro, ¿no? claro. Hoy Brasil es un país que tiene 8,5 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? 4 veces más grande que México, y solamente hay 3 puntos en los que puedes obtener una visa, ¿no? Válgame, no, pues nada más, te va a salir más caro la ida, la visa, que la ida a México, maestro. Es parte del tema, ¿no? Exactamente. En Qué fin, barbaridad. los Bueno, detalles la próxima semana, la Eduardo. próxima semana, desde Cancún nada más, para que el cuerpo se vaya acostumbrando. Ni modo. Ni Alguien modo. tiene que hacer esa tarea difícil, ni modo. Muchas Buenos gracias, días. te lo valoramos. Muchas gracias, doctor. Te lo apreciamos mucho. Gracias. Pablo Sicasa, a continuación, después de una pausa, regresamos. Gracias. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos ahora con la columna de Sergio Sarmiento, que titula a su columna Jaque Mate, que se publica en Reforma, La Voz del Pueblo. Inicia con una cita de Andrés Manuel López Obrador del 19 de febrero de 2013 que dice: es perverso que los potentados utilicen al ejército para enfrentar el problema de la inseguridad que ellos crearon por dedicarse a saquear. E inicia así la columna. El presidente López Obrador descalificó ayer, como era de esperarse, a los ministros de la Suprema Corte por declarar
inconstitucional la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. ¿Qué hizo ayer la Corte?, se preguntó. Pues actuar a partir de los intereses de la cúpula, no recogiendo el sentimiento del pueblo, la voz del pueblo. Dice Sarmiento, solo el presidente, como sabemos, puede entender y expresar la voz del pueblo. Ayer, añadió, 8 ministros de la Suprema Corte, con excepción de 3, actuaron de manera facciosa y no con criterio jurídico, sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto. Estos 8 ministros actúan al estilo del gobierno de Felipe Calderón y de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y asociación delictuosa. El lenguaje recuerda el newspeak que describió George Orwell en 1984. La guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza. ¿Cómo argumentar que los ministros actuaron de manera facciosa y no jurídica cuando solo reconocieron que el artículo 21 de la Constitución establece que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, o que el 129 señala que en tiempos de paz ninguna autoridad militar? Hasta aquí llegamos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca Llanes. El ingreso de divisas por concepto de visitantes internacionales en enero y febrero de 2023 fue de $5,422 millones, 32.4% más comparado con el mismo periodo de 2022, informó la Secretaría de Turismo. El titular de la Sectur, Miguel Torruco Márquez, destacó que, con base en los resultados de la encuesta de viajeros internacionales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en enero y febrero pasados ingresaron al país 6.489.000 turistas, lo que representa 23.2% más respecto a lo captado en enero y febrero de 2022 y solo a 5.4% de alcanzar los 6.860.000 turistas internacionales que ingresaron en el mismo periodo de 2019. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis, con Pablo Álvarez y Casa. Pablo Álvarez y Casa, buenos días. ¿De qué nos hablas hoy? Pues los datos que sacó INEGI me parece que ameritan una revisión, ¿no? Perfecto. A ver, con mucho gusto. Adelante, Bueno, primero, por favor. saca INEGI una encuesta en establecimientos comerciales, lo que son empresas comerciales al por mayor, los ingresos por suministro de bienes y servicios caen en el mes de febrero respecto a enero, 0.4%, pero en variación anual también hay un dato negativo de menos 1.5%. En lo que se refiere a empresas comerciales al por menor, ingresos por suministro de bienes y servicios, cae en febrero 0.3%, pero en tasa anual hay un crecimiento de 3.2%. Si uno revisa más allá del dato de febrero y ve las tendencias, que es algo que hemos insistido mucho, en lo que se refiere a comercio al por mayor hay una tendencia de baja, pero en lo que se refiere al comercio al por menor hay una tendencia de alta. Esto es bien interesante porque son señales contradictorias. Generalmente el comercio al por mayor es donde se refleja mucha la política de crear, digamos, reservas. También está muy volcado a la actividad del comercio exterior. Y el comercio al por menor refleja más la actividad del consumo cotidiana. Entonces, pareciera ser que todo lo que tiene que ver con tener este tipo de bienes en la bodega para vender más tarde, que es el comercio al por mayor, ¿no? Hay como una reducción de inventarios
si me puedes un poco entender esta idea, ¿no? Sí. O sea, están pensando que hacia adelante no me voy a sobreinventariar porque me quedo sin vender, ¿no? Sí, me quedo con el activo en la barriga. Ajá. Pero en lo inmediato, que es el comercio al por menor, todavía se ve buen dinamismo de las ventas, ¿sí? Sí. O sea, en lo inmediato pareciera ser que el consumo en el presente está bien, pero hay señales de preocupación en el consumo a futuro. Yo creo que los empresarios tienen una actitud inteligente, están viendo bien qué está pasando en el entorno, ¿no? Entonces, pareciera ser que en lo que es la encuesta de comercio, aunque aparentemente las señales son contradictorias, tienen mucha racionalidad, porque la lógica de funcionamiento del comercio al por mayor y al por menor es muy diferente. Ahora, el otro dato, el de servicios, ahí las cosas están bastante bien, Eduardo, porque el crecimiento respecto al mes previo, o sea, enero, 1.5, para hacer un crecimiento mensual es muy bueno, y el crecimiento respecto al mismo mes del año anterior es 6.2. O sea, pareciera ser que los servicios están teniendo un mejor dinamismo que el comercio. O sea, los servicios de salud, los servicios de alojamiento, donde está el turismo, son servicios no financieros, aclaro. ¿Sí? INEGI nos da un desglose de ciertos servicios que mide, y ahí las señales pues también son pues, contradictorias, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son servicios inmobiliarios de alquiler está funcionando muy bien, porque ahí está viéndose, por ejemplo, una reactivación de pues conseguir parques industriales, conseguir, digamos, lugares donde necesito guardar cosas. También el negocio inmobiliario también está funcionando mucho, segundas residencias y todo esto. Esto está teniendo un comportamiento muy bueno. Donde no se ven comportamientos muy favorables, en transporte, carga y almacenamiento, hubo una caída en febrero. Hay también caídas que son muy fuertes, pero que tienen un componente estacional. Habría que tener como cierta reserva. Sí. Y, por ejemplo, servicios de alojamiento temporal de preparación de alimentos y bebidas cae 0.8 en febrero, pero en variación anual tiene 6.3% de crecimiento. O sea, a pesar de un mal dato, el sector tiene realmente un buen comportamiento, ¿no? Y este sector está muy asociado al turismo, ¿no? Sí. Entonces, señales favorables en general en el mes de febrero, y esto va a aportar información muy útil para que cuando INEGI nos dé en los próximos días el ingreso global de la actividad económica, el IGAE, tengamos una cifra bastante favorable. Ayer, por ejemplo, comentábamos que habría una actividad oportuna de la actividad económica, sí, de 4.2. Sí. ¿Sí? Es muy probable que el IGAE ratifique ese buen dato de crecimiento anual, ¿no? Sí, y cerremos un primer trimestre arriba del 3.5%, ¿ah? Todo indica. Tirándole a 3.9. Sí, Ahora, va a ser muy bueno. El indicador oportuno no nos da un dato, no nos da, por ejemplo, la actividad agropecuaria. Por eso a veces también puede haber diferencias entre el indicador oportuno que nos da INEGI y el IGAE, que ya incorpora al sector agropecuario, ¿no? Sí, así es la discrepancia que puede haber existir por la metodología seguida. Porque hay menos información. Sí. El indicador oportuno todavía es un indicador muy experimental. Sigue siendo experimental, sí. Que tiene información muy limitada todavía, ¿no? Y recurre a métodos econométricos para estimar lo que no midió. Sí.
Pues parece que va a ser un buen trimestre, ya tenemos oportunidad de comentarlo contigo, mi estimado Pablo. Muchas gracias por estar con nosotros. El gracioso yo y buen día al auditorio. Muchas gracias. Hacemos una pausa. Después tendremos la presencia del maestro Ernesto San Ciprián, editor en IDC, consultor fiscal, que nos habla sobre cuáles son las principales dudas de las personas físicas ahora que preparan su declaración fiscal correspondiente al año 2022. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. No es laptop, pero ¿quieres que enfoque? No, que estás, bueno, es que te tendrías que acercar un poquito porque tienes mucho aire en tu parte superior. Ahí estás bien, ahí estás bien. Así estás bien. Ok, perfecto. Tienes un Dalí a tus espaldas, ¿verdad? Así es, sí, de los relojes. Sí. Eso es el tiempo. ¿Está bien el fondo o cómo lo hacemos? Sí, está ¿Cómo muy ves? bien, está muy bien. Sí, porque no tengo ahí la imagen para poner el fondo de entorno. No te preocupes, no te preocupes. Claro. Gracias, No, ¿de qué? Continuamos entonces con la Sí, por lectura favor. de la columna de Sergio Sarmiento que titula La voz del pueblo. Y continúa. Las descalificaciones del presidente fueron apoyadas por el recurso populista de asociar el fallo a sus villanos favoritos, Calderón y García Luna. La primera regla de la propaganda facciosa es simplificar argumentos e individualizar al adversario. Hay argumentos sensatos para defender la militarización de la Guardia Nacional. Lo curioso es que López Obrador, Manuel Bartlett y Mario Delgado se negaban a escucharlos cuando desde la oposición criticaban la militarización de Calderón o de Enrique Peña Nieto. Este mismo rechazo al diálogo lo vemos hoy desde el poder, pero en sentido contrario. El presidente no puede argumentar que el artículo 21 de la Constitución fue promulgado en tiempos de los liberales. El artículo lo redactó en 2019 un grupo de senadores de todos los partidos y representantes de la Secretaría de Gobernación que encabezaba Olga Sánchez Cordero, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Alfonso Durazo y la Consejería Jurídica de la Presidencia de Julio Scherer Ibarra. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Sergio Sarmiento. Gracias. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Ahora podrás tomar notas en tu revista, dibujar o remarcar cualquier texto de tu interés. Esto te permitirá interactuar de mejor forma, como si tuvieras la revista físicamente. Encontrarás botones que te llevarán a contenido adicional como complemento del tema que estás leyendo. Apóyate del texto a voz para leer con más facilidad tu revista. En caso de tener la incertidumbre de si el pedimento del automóvil adquirido se encuentra en la base de datos. Todo esto y más con tu nueva revista digital de IDC. Una nueva forma de explorar tu contenido. Muchas gracias, maestro Ernesto San Ciprián. Gracias por estar con nosotros. No, Consultor muchas gracias y editor ahí en IDC, en la prestigiosa revista y empresa IDC. Oye, dime, ¿cuáles son las principales dudas que ustedes han recibido en IDC con respecto a la declaración fiscal del año 2022 para personas físicas? Claro, sí, muchas gracias antes que todo por la Muy oportunidad. buenos días, muy gracias. Buenos Perdón, días. perdón, ya Sí, claro. me salté el trámite, perdón. Ahora estamos todos vueltos locos, ¿no? Con el tema de la declaración anual, estamos corriendo. Y en el sistema de consultoría de IDC hemos detectado 3 dudas principales, ¿no? Porque hay dudas muy específicas respecto a cada concepto de la declaración. Sin embargo, en 3, pues no podríamos abarcarlas, ¿no? Sin embargo, 3 dudas muy generales y muy precisas que se hacen algunos contribuyentes es el hecho de quiénes están obligados a presentar la declaración, ¿no? Porque lo primero que te preguntan es, ¿estoy obligado a presentar la declaración? Y aquí tendríamos que partir del hecho de que en términos del artículo primero de la ley del IVA, pues todos estamos en situación jurídica de hecho de pagar impuestos. Pero una cosa es pagar impuestos y otra cosa es estar obligados a presentar la declaración. Hay varios tipos de ingresos que por su naturaleza
se les considera como un tema de pago definitivo y ya no tendrían que pagar, ya no tienen que presentar la declaración de impuestos, que no es sinónimo de pagar impuestos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son ese tipo de ingresos? Tenemos de las plataformas digitales en algunas situaciones en las cuales consideran como que su retención que les aplican es pago definitivo. El tema de intereses bancarios y en algunas situaciones, claro, ahí tiene algunas salvedades. Y el tema de sueldos y salarios, que considero que es de los más generales y de los rubros que a más personas les interesa, ¿no? En sueldos y salarios, ¿cuándo tengo o cuándo estoy obligado a presentar la declaración del impuesto sobre la renta? Y para eso, pues sí nos explica la propia ley del ISR que se estará obligado a presentar ese tipo de declaración, en la declaración anual, cuando además de los ingresos por salarios se perciba otro tipo de ingresos, cuando se comunique por escrito al retenedor que se opta por presentar la declaración anual, cuando se dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre o se presten servicios en forma simultánea a 2 o más patrones, cuando se obtengan ingresos de fuente de riqueza ubicadas en el extranjero y cuando se rebasen los ingresos por 400,000 pesos. Estas premisas nos las viene a confirmar la regla 3.17.11 de la resolución miscelánea fiscal, que es igual, va en el mismo sentido de quienes están obligados a presentar la anual y casos en los que se encuentra relevado, ¿no? Básicamente son parecidos los conceptos y esto nos los viene a replicar. Otro tipo de pregunta, y todos estamos interesados en ella, es el tema de la devolución. Ay, eso es un tema ese, sí, Pues sí, porque realmente muchos presentamos la declaración en ascuas de que pues, nos van a devolver un saldo a favor, ¿no? Pero Ajá. realmente, ¿cuánto tiempo se tarda en devolverme la autoridad? Porque muchos presentamos el trámite y estamos con que ha pasado 2 días, ha pasado 5 días, ha pasado un mes y no me devuelve. ¿Qué pasa? Entonces, mire, en términos generales, el Código Fiscal de la Federación en su artículo 22 prevé que la autoridad puede devolver el saldo a favor hasta en un periodo de 40 días hábiles. Ese es en forma general. Y esos 40 días hábiles se pueden postergar hasta un año si la autoridad se pone No manches. un poco quisquillosa y se pone a emitir requerimientos al contribuyente para validar el saldo a favor. Digo, ahí tiene una serie de requerimientos e incluso algunas facultades de comprobación para revisar que efectivamente el saldo a favor Sí. haya sido real. Sin embargo, ya en varios años pasados y en este también aplica, se emite la regla 2.3.2 de la resolución miscelánea fiscal. ¿Esta para qué es? Para conceder una facilidad de devolución automática. ¿En qué consiste esta devolución automática? En que el contribuyente, al presentar su declaración anual, tiene que seleccionar en la casilla de devolución la forma en la que desea obtener su saldo a favor para que entre en estos términos, ¿no? Esta devolución automática la autoridad nos estaba prometiendo hasta hace unos años que se devolvía en 5 días. Ahorita no lo dicen de manera oficial que en 5 días, sin embargo, si nos metemos a las cuentas de la autoridad en Twitter, está respondiendo que la devolución queda aproximadamente en 5 días. He tenido casos en los que te tardan un poco más, un poco menos, pero pues en promedio ronda los 5 días, ¿no? Oye, te voy a ventilar un asunto personal que ya sabe el público que traigo arrastrando ahí el asunto. Un saldo a favor con donde el SAT me reconoce incluso el saldo a favor y me dice la fecha en la que va a ser el depósito, el regreso de esos. O sea, tengo un documento donde dice el señor fulanito de tal, hemos tenido un saldo a favor que se le será pagado tal fecha en su cuenta bancaria y nunca sucedió. Nunca sucedió. ¿Ya cuánto tiempo lleva de eso, Uy, estimado? no, pues 4 meses. 4 meses. No, pues aquí Ya me hicieron de chivo los tamales, ¿verdad? podría parecer, pero aquí te recomendaría presentar un caso de aclaración ante la propia autoridad para darle seguimiento a este tema de devolución, ¿no? Y estar consultando periódicamente el estatus de esta, ¿no? Porque en caso de que si se te hayan requerido alguna información y no la contestaste, se pudo haber dado por desistido
ese tema del saldo a favor, ¿no? Entonces aquí la recomendación es estarle dando ahí seguimiento. trámites, seguimiento, revisarla y en caso de que no, incluso pues no estaría de más presentar un caso de aclaración para que te informen cómo va el estatus de esta devolución, ¿no? Oye, ¿qué te parece si la próxima semana nos echamos otra platicada antes de que llegue el momento de que la gente declare? ¿Te parece bien, Ok, está perfecto, Ernesto? sí. Con gusto, sí, Por claro, lo con mucho pronto te gusto. agradezco. ¿Dónde pueden comunicarse con ustedes en IDC, por cierto? Claro, directamente ya a través del portal del IDC ya están nuestros medios de contacto. Tenemos artículos, varios artículos en relación a cómo deben de presentar las declaraciones Bien. anuales y algunos ejercicios ahí que les van a ser muy interesantes. Muchas Te gracias. agradecemos mucho, Ernesto. Eres muy amable. Muchas gracias. Hasta la Gracias a próxima. ustedes. Hasta luego, hasta la próxima. Muchas gracias. Sí, ya me metieron de chivo los tomates, cabrón. Oye, a ver, vampirismo. Yo pienso que me asumo como vampiro. ¿Qué diablos? No, pues bueno, esto viene desde la novela de Drácula del irlandés Bram Stoker, que justamente hoy decíamos por la efeméride. Bueno, pues él publicó su novela en 1897 y popularizó el vampirismo y a las conductas establecidas por estos personajes. Se asume que esta inspiración para crear el relato de este vampiro se creó por Vlad Dracul, príncipe de Valaquia, hoy Rumanía. Entonces, se sospecha que el príncipe Vlad fue víctima de una porfiria eritropoyética. ¿Qué significa esto? Sí, ¿eso me lo puedes repetir, maestra? Porfiria eritropoyética, así se llama la enfermedad. Entonces, que tiene como síntomas, es decir, de la sangre eritropoyética, que tiene como síntomas algunas características peculiares de los vampiros. Las porfirias son un grupo heterogéneo de alteraciones metabólicas en lo que hay defectos en vía normal para la síntesis del grupo hemo en la sangre, el grupo proteico crítico para producir numerosos homoproteínas como la hemoglobina. O sea, entonces esa es la alteración. Y la porfiria puede causar dolor abdominal, neuropatía periférica y cambios neuropsiquiátricos. También se puede manifestar con fotosensibilidad, como los vampiros, no pueden soportar la luz, y como consecuencia produce un exceso de moléculas llamadas porfirinas, entre otras, que se acumulan en la piel y se sufre un constante estado de anemia, lo que les da el color pálido, ¿no? Como si fueran vampiros. Entonces, este es un síntoma muy típico, es la sensibilidad de la luz, porque se absorbe la radiación ultravioleta y genera una serie de compuestos que dañan a las células del cuerpo y de la piel. Al igual que los vampiros, estos enfermos no lo soportan, describiendo una sensación de escozor dolorosa e intensa en las zonas expuestas, pudiendo producir ampollas y prácticamente sí sienten como si estuvieran hirviendo. Hagan de cuenta como vemos en las películas a los vampiros. Además de que otro de los síntomas es que tienen un color de orina rojo, que es culpa de la porfirina, que cuando se expulsa pues se ve rojo. También los dientes se decoloran, aunque estos son más decolorados como un color marrón, más bien. Y bueno, eso se les retiran las encías, se les hacen hacia arriba y entonces parece ser que los dientes los tienen muchísimo más alargados. Otro rasgo que parecería propio del mito, pero es real, es la aversión al ajo. Fíjense, no lo pueden ni oler, ya que este tiene un compuesto capaz de agravar los ataques si este entra en el organismo. Si todo esto lo sumamos y a que no les dé la luz, a que por lo mismo hagan vida nocturna, además de tener un aspecto más pálido de lo normal por la anemia, pues ¿qué resulta? Pues vampiros. Lo que sí es cierto en cuanto a la sangre es que como sufren anemia, suelen necesitar ayuda externa, pero en forma de transfusión, no necesariamente que vayan y muerdan a alguien. Entonces, pues bueno, ¿cómo se puede prevenir esta enfermedad? No se puede prevenir la porfiria, pero si tienes la enfermedad, evita los desencadenantes para ayudar a prevenir los síntomas. ¿Cuál es la cura? No hay cura. El tratamiento de la porfiria aguda es únicamente sintomático y hasta ahora la única estrategia posible para curarla, pues sí, es un trasplante de hígado. Así que por eso... Hígado. De hígado, así es. Qué barbaridad. Yo jamás pensé que existía esa enfermedad. Qué bárbaro, qué interesante. Muchas gracias por habernos participado eso y pues lamentablemente ya nos tenemos que ir, pero qué interesante que hubieran esas, yo ni idea, ¿eh? Pues sí, y muy al estilo Drácula, pues nos despedimos tapándonos del sol. Muchas gracias a todos ustedes, cuídense
y nos vemos mañana en punto de las 6. Gracias. Gracias. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.